Quiero empezar, Licenia, dándole la vuelta al argumento de quiénes son todos los perdedores y tratar de ver quiénes son los ganadores. Pues yo diría a los ciudadanos, porque a pesar de su gran frustración con la democracia, casi todos los ciudadanos latinoamericanos quieren seguir votando. Quieren su derecho a seguir votando contra los gobiernos locales o nacionales que no les gustan. Y ese derecho de votar a los malos gobiernos sigue siendo fuerte en América Latina y eso va a ayudar a proteger a la democracia. Y segundo, yo te diría que estas elecciones se dan en un contexto temporal, mediático, político específico, que incluye cierto clima social, incluye ciertas expectativas de la sociedad, de sus sectores, empezando porque se mezclaron los términos. Generalmente las elecciones locales y las elecciones nacionales están separados por 2 años por algo, para profundizar los niveles de autonomía, de descentralización política, los separan para que no se mezclen los términos. Pero si el gobierno manda una consulta, pues y no solo manda una consulta, sino que también se elige a las dignidades del Consejo de Participación Ciudadana, que tienen que ejercer otra función aparte, que es la de control político, pues se mezcla absolutamente todo y se vuelve muy difícil para la ciudadanía entenderlo todo, procesarlo todo. Es muy difícil. Entonces se mezclaron los términos. Y por otro lado, son las primeras elecciones seccionales post pandemia. Eso es muy importante porque los gobiernos locales tuvieron un rol fundamental en la gestión de la pandemia con un estado débil, muy débil desde la época de Lenín Moreno. Entonces, muchos sectores pudieron evaluar a sus alcaldes, a sus prefectos, y por ahí podemos encontrar algunas luces y podemos seguir conversando. Hola, hola Cele, qué gusto poder conversar contigo. Capaz si en el transcurso de la conversa nos vamos a ir peleando poquito a poquito, te anticipo. Oye, Vamos a eso. verás, hay una duda que yo tengo, que ayer, una de las cosas que se me vino a la cabeza es, y esto se me pasó a decirlo en el comentario, la elección de ayer es una suerte de reivindicación para algunas personas. Persecución después de la protesta de octubre. En el caso de Paola Pavón, en el caso de Jofre Poma, que gana la prefectura de Sucumbíos. Los dos estuvieron presos, fueron perseguidos por la justicia, por los gobiernos de entonces. Y yo quisiera atarle a esos dos momentos históricos que ha tenido el país. Octubre del 2019 y junio del 2022, que desde mi particular punto de vista nunca fueron bien procesados, creo que por la sociedad en general en este país. Y se incluyen las organizaciones políticas. Y ahí quiero ser algo crítico con una lectura que hacía Selene hace unos días, con respecto de la Revolución Ciudadana, qué tan alejada estuvo de la gente. Finalmente parece que no estuvo tan alejada, porque gana prefecturas claves y gana alcaldías claves, Quito, Guayaquil, por ejemplo, y prefecturas de Pichincha, de Guayas y de Azuay. Y en el caso de Guayas, rompiendo una hegemonía CLN de 31 años y tomando en cuenta un detalle que no es menor, sin Correa en territorio ecuatoriano. Ni siquiera cuando Correa fue presidente, cuando tenía el 70% de popularidad, cuando metió 100 legisladores en la asamblea, el correísmo, la Revolución Ciudadana o Alianza País en ese momento logró captar la alcaldía o la prefectura del Guayas. Entonces, ¿qué lectura le damos a eso? Y sí quisiera que menciones eso que había dicho, el caso de Paola Pavón, la reivindicación de lo que fue la persecución jurídica, mediática, a Paola, a Jofre Poma, a Virgilio Hernández, a Cristian González y algunos otros integrantes de la RC, lo que fue a octubre, junio y este momento actual. Yo ahí tengo dos ideas. La primera es que las identidades políticas fuertes en escenarios políticos fragmentados como el que tuvimos tienen ventaja. Y no hay duda que el correísmo es una de las identidades políticas más fuertes que ha sobrevivido, que tiene un voto duro del 30 a 35% y que es suficiente para ganar en escenarios políticos fragmentados. Y sobre todo cuando tienes del otro lado opciones en la oposición al correísmo, donde son completamente desconocidas, completamente digamos, tienen también sus problemas propios. Le escuchaba al arquitecto Carrión hablando de la izquierda democrática. Uh -huh. Entonces, imagínate el papel tan, digamos,
difícil de entender de la izquierda democrática que se presenta, tiene una buena elección en el 2021, unos buenos resultados electorales en la elección presidencial y ahora es completamente ausente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las identidades políticas fuertes como la Revolución Ciudadana van a tener ventaja. El apoyo a la Revolución Ciudadana varía también dependiendo de la provincia. Hay provincias donde, como Azuay, con el 20%, Imbabura con el 33%, donde les va mejor, en Guayas, 34, 39, Manabí, 40%. Entonces sigue siendo una fuerza Ujú, no homogénea a nivel nacional. Tiene aún sus bastiones, su reparo, tiene un clivajes regionales ujú, muy importantes de considerar. ujú. Entonces, no es, lo que te digo es, no es, yo sí sería muy cuidadosa con decir que eso significa el regreso del correísmo. Yo creo que no. Yo Así lo han creo que querido vender algunos periodistas de acá, ¿no? Como tratando. Lo que pasa es que juegan ellos mucho con el miedo. Entonces, ya regresa a Correa. Es lo mismo que hicieron en el 2021. Pero ahí hubo dos periodistas que se sentaron a conversar y el uno le dijo al otro, ¿tú crees que Correa regresa a vengarse? Y el otro dijo, sí, yo creo que regresa a matar. no, yo creo que no es un regreso del correísmo. Creo que la ciudadanía elige en un escenario político perdón, en una situación económica y política tan desastrosa como la que vivimos, Ujú, con políticos de alquiler, con partidos que han demostrado, digamos, terribles resultados, se afianzan en lo más certero que tienen. Y lo ujú, más certero es la Revolución Ciudadana, porque ha sido digamos, porque tuvo durante los 10 años que gobernó un ejercicio racional de política pública, digamos, tenían las cosas en orden. Entonces, la gente sabe que con ellos no vienen improvisaciones, ujú, la gente sabe que con ellos hay ciertas certezas. Y creo que esa idea de la certeza pesó mucho en muchos lugares. ujú, Y yo creo que Pichincha es uno de esos. Ujú. Pichincha, la gente tiene certeza de la política pública que se va a hacer, que va a seguir siendo gestionada con la prefecta Pavón. Igual con Pavel Muñoz, tiene la certeza de que no va a ser un Mauricio Rodas, ya que lo estabas mencionando antes. La gente ujú. sí tiene certeza, puede que no le guste, puede que esto no alcance para una elección nacional, pero al menos para un ejercicio de gobernanza eficiente a nivel local alcanza. Em, Es y decir, sobre la Selene, prefecta Pavón, un es último decir, comentario. Selene, en ese punto de la prefecta Pavón, es decir, más allá del triunfo por la organización política, la tendencia, lo que sea, es un reconocimiento a la gestión. Esa certeza que usted dice que tiene el electorado es un reconocimiento a la gestión, a la capacidad de gestión que tiene la prefecta Pavón. Yo creo que sí. Yo, por ejemplo, si revisa uno la trayectoria que ha tenido la prefecta Pavón, no solo como prefecta ahora, sino como asambleísta, ministra y ahora como prefecta, yo creo que si hay algo que la gente ve ahora y hay algo que premia en la política general es las convicciones. Es a pesar de estar en la época de vacas flacas con la Revolución Ciudadana, en la época de los mejores momentos con la Revolución Ciudadana, con principios y convicciones más que con los cálculos políticos. Entonces yo creo que eso al final, cuando la gente ha pasado 8 años de una descomposición económica, social terrible, la gente ve y dice, bueno, pues yo necesito algo sólido, con ellos no me iba tan mal, si eran un poco autoritarios, bueno, no me caía muy bien la personalidad, lo que sea, tuvieron errores, lo que sea, pero sabemos que saben gestionar las cosas, la cosa pública, Ujú. lo que decía el Estado, saben gestionar. Entonces la gente se va por eso. Ese es el reconocimiento que yo creo que tienen los actores de la Revolución Ciudadana ahora. Y también creo que lograron poner las campañas. ¿De qué se tratan las campañas? De poner una conversación. La conversación de estas elecciones no fue homogénea en todos los lugares, Ujú, fue muy diferente. En claro. algunos lugares la conversación fue nacional, en otros lugares Ujú, fue local, fue muy diferente. Y yo creo que algo que logró Pavón en Pichincha fue poner marcar agenda. En muchas ocasiones marcó agenda. ujú. Si uno regresa a ver el debate, sus oponentes políticos estaban hablando en los De términos Warmi. estaban hablando de la importancia de generar políticas públicas de género. Ujú. Entonces, ahí está. Y le sacó el encuadre típico de que la prefectura hace vías. O sea, te puso a hablar de Warmi, que es una cosa que nace en la gestión de Pavón. Y ya
salimos de ese encuadre que la prefectura hace vías y da riego. Eso, llegamos, ya es para ella un gran logro. Ahora, Selene, decía en la entrevista anterior Fernando Carrión que sí, uno de los grandes afectados, llamémosle damnificados de esta elección es del gobierno, porque pierde territorios, pierde incluso las alcaldías de sus aliados, ¿no? Lo de Guayas, lo de Guayaquil, creo que amerita un comentario de Selene, lo que ha sucedido allá con Aquiles Álvarez y con Marcela Guiñaga, que sobre todo lo de Aquiles me parece que no estaba en el presupuesto de nadie. A mí me sorprendió muchísimo el bajo nivel de votación de Jimmy Jairala, que termina quedando cuarto con 10%, increíble, cuando se pensaba que él era el que iba a disputarle la alcaldía, claro, a Cintia Viteri. Pero ¿en qué situación compleja queda el gobierno? Un gobierno muy malo, un gobierno con cero gestión, un gobierno que trata un poco de salvar los muebles con comunicación. Y no sé si está de acuerdo, Selene, con lo que decía hace un momento el arquitecto Carrión, que ya la única carta que le queda por jugarse al gobierno en este momento es la muerte cruzada. Un gobierno que tiene pésima credibilidad, pésima calificación de su gestión. ¿Cómo vemos eso? Pues el gobierno sigue malo, no va a hacer nada por mejorar, porque el problema de fondo de esta calificación mala de la gestión de Guillermo Lasso es la debilidad del Estado, y no han hecho ningún esfuerzo por fortalecer el Estado. Entonces, pues va a seguir siendo mala, no hay comunicación que logre tapar que no haya gestión. Entonces, no veo más que esperar que sean las otras elecciones. Lo que sí veo, una posible pugna entre lo local y lo nacional, porque muchas de las alcaldías, prefecturas, dependen de los recursos del Estado para poder gestionar la devolución del IVA, todas las fuentes de ingreso que tienen los gobiernos locales dependen del gobierno nacional. Y en muchas ocasiones esto es politizado, a pesar de que hay una norma que dice que se tiene que depositar todos los meses tanto dinero para los gobiernos locales de acuerdo al presupuesto general del Estado, no funciona. Generalmente, si uno revisa cómo se hacían esas transferencias del ministerio antes, cómo se hacen ahora, era más a discreción, y peor ahora que no hay recursos, va a ser a discreción, va a ser muy difícil. Yo me acuerdo que hace 2 años había esta pelea por la devolución del IVA de los gobiernos locales hacia el gobierno nacional, y siento que ahora esa pelea se puede complicar un poco más en crisis económica y con las fuerzas políticas como están ahora, sobre todo con el correísmo, con las principales prefecturas y alcaldías. Esa pelea se va a complicar mucho. ¿Y por qué te decía el tema de que si bien el correísmo gana espacios históricos como la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Guayaquil, uno tiene que ser bien cuidadoso con leer estos resultados? Yo estaba revisando, por ejemplo, los pequeños, cómo queda el correísmo en ciertas parroquias de Quito. Primero veo que no tienen el monopolio de la representación del pueblo. Yunda gana en varias parroquias del sur, como Chillogallo, la Ecuatoriana, La Mena, gana en el Centro Histórico, La Libertad. ¿Quiénes votan por el correísmo? Votan también, según las encuestas que estuve viendo, las buenas encuestas, porque hubo encuestas también que acertaron mucho, encuestas que fueron rigurosas en el tracking, que acertaron mucho. Clima Social fue una de ellas. El tracking de las encuestas al final fue muy parecido. No las que se meten en la pelea de encuestas. Pero como te decía, el elector de la Revolución Ciudadana es un elector envejecido, es decir, son personas de los 40, 45, 50, 50 y algo de años, mientras que los jóvenes están votando por otras opciones políticas. Los jóvenes no recuerdan el ejercicio de poder de la Revolución Ciudadana, eran muy jovencitos para acordarse de los años de oro de la Revolución Ciudadana. Entonces siento que ahí el correísmo tiene que ver cómo trascender a ilusionar a estas nuevas generaciones, cómo puede incluso a la interna trascender en sí mismo, porque pues Correa no va a estar siempre, Correa no está aquí ahora. Tiene que haber alguna forma de trascender en esos liderazgos. Si me preguntas a mí, ¿cuál es algo que les una semejanza tanto de los socialcristianos como de los correístas ahora? Es que después de Jaime Nebot no hay opciones nacionales. Así
de la misma manera, después de Rafael Correa, no hay opciones. Hay opciones locales. En estas locales se jugaron con sus mejores fichas. Así es. Sacaron personas de la Asamblea, las pusieron, debilitándolo a la Asamblea, los pusieron a jugar al nivel local porque no hay más opciones. Y generalmente en un partido político tienes que trabajar en la construcción de liderazgos. Selene, ¿y cómo leer los resultados que poco a poco va emitiendo el CNE respecto a la consulta popular? Es también allí se va ganando el no en prácticamente todas las preguntas, de acuerdo al porcentaje que se ha escrutado hasta el momento. Posiblemente esa tendencia se mantenga, pero ya es un reflejo de cómo la gente se manifestó en las urnas sobre esta consulta popular que fue ampliamente promocionada por las autoridades de gobierno, por el propio presidente, y que nos vendían una serie de ideas que fue permanentemente contrarrestada por los expertos en materia jurídica, pero que a los ciudadanos se les vendían unas cosas pero inimaginables. ¿Cómo leer esos resultados? Pues si yo fuera gobierno con la credibilidad que tengo, con los números que tengo, pues muy arriesgado lanzar una consulta popular, muy arriesgado. Entonces, Ujú. siento que tiene los resultados normales en un electorado que desconfía completamente de las instituciones. Y sobre todo creo que la ciudadanía aquí tiene claro que los problemas que tienen, el tema de inseguridad, los problemas que viven en tema de desigualdad, de la necesidad de un crecimiento económico, no pasan por una consulta. Eso creo que es lo más importante. Y creo que la ciudadanía también ya aprendió que reformar la Constitución bajo referéndum tiene un problema de raíz, y es la dificultad de ponerse de acuerdo. Ecuador tiene Ujú. y ha tenido desde siempre, desde el retorno a la democracia, un problema de institucionalidad que nos Total, perjudica a todos. total. Eso es fundamental. Entonces, nos vemos en los últimos años, te puedo decir, en los últimos 15 años, 20 años, nos inventamos figuras sin legitimidad para que regulen la vida política, nos inventamos el Consejo de Participación Ciudadana, después nos inventamos otro, después le ponemos otras atribuciones, después llega otra fuerza política, después desmantela todo lo que había, porque Ujú, no somos capaces, con cabeza fría, las fuerzas ujú, políticas que existen, de alguna forma de institucionalizar la desconfianza política. Entonces, ese es el problema de raíz que ujú. tiene el referéndum de la consulta. Lo que Más pasa es allá que de decir las fuerzas del gobierno, sí o no, es la forma de utilizar de manera instrumental y arbitraria la ley. ujú, Ese es el problema. Por más de que pongan a decidir a la ciudadanía sobre este ujú. tema, sigue siendo instrumental y arbitrario.